el diodo ideal, el diodo real y sus hojas de especificaciones. Debido a lo extenso del tema, vamos a subdividir esta presentación en 4 partes. El día de hoy vamos a hablar de la primera parte, la 1 de 4, que nos va a comenzar a explicar esta estructura. Recuerden que para tener una idea más clara de lo que son los diodos y más bien los componentes que conocemos como semiconductores, vale la pena revisar el fundamento químico que está en el video anterior en el playlist de Sistemas Analógicos 2026, el fundamento químico del funcionamiento de los semiconductores del grupo 4 de la tabla periódica, principalmente germanio y selenio, silicio y germanio, que son los principales componentes de los semiconductores y por tanto, por ejemplo, en este caso, de los diodos. Muy bien, comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. El diodo ideal, el diodo real y sus hojas de especificaciones. 1 de 4. Este tema está incluido dentro del temario de sistemas analógicos, en particular Sistemas Analógicos 2026 del Centro Universitario Guaém-Texcoco. Es parte de lo que es la física del semiconductor y la unión PN y el modelo del diodo ideal. Es su servidor, Gerardo Rafael Valencia, es quien va a dar esta plática con respecto a este tema básico en electrónica y sobre todo en electrónica de potencia. Y esto está publicado en el canal Videoteca Valencia, en el playlist Sistemas Analógicos 2026, para que lo puedan revisar. Bienvenidos, estimados alumnos de Ingeniería en Computación de la Guaém Toluca. Bienvenidos, bienvenidas a la unidad 1. El ingeniero exitoso debe dominar la física del hardware. Hoy daremos más bien vida al componente que revolucionó la electrónica. Ya saben que si no se han suscrito, les invito a que se suscriban al canal de YouTube Videoteca Valencia, y si ya están suscritos y creen que esta información sea de utilidad para sus contactos o para sus amigos, conocidos o para otros grupos de la institución, les compartan la información y les hablen del canal. Contexto científico y técnico. El diodo representa la transición entre los materiales conductores y aislantes. Se ubica en el campo de la física de estado sólido. Es el átomo de la lógica digital. Permite que la información fluya en un solo sentido, permitiendo la rectificación y la conmutación. Esto es dividir las líneas de comunicación o las líneas de conexión. Los objetivos de aprendizaje para esta sesión es analizar la estructura física de los semiconductores tipo P y N. Analizar la estructura física de los semiconductores tipo P y N. Comprender la forma de unión PN
y su barrera de potencial. Diferenciar el comportamiento entre el diodo ideal y el diodo real y validar los modelos matemáticos mediante la simulación en Python y en Tinkercad. Para el desarrollo histórico podemos hablar de que desde la válvula de Fleming en 1904 hasta el diodo de silicio moderno, el gran salto ocurrió en 1947 en los laboratorios Bell con la comprensión de los materiales dopados. Este avance permitió la miniaturización y pasamos de los tubos de vacío que tenían un alto consumo de energía, un alto calentamiento, requerían grandes áreas, grandes volúmenes y que fallaban cada hora billones de diodos, a pasar ahora en billones de diodos en un solo procesador con la tecnología, por ejemplo, i9 o M3. Esto fue analizado y publicado por Boylestad RL en el 2018. Para la teoría física del silicio, el silicio es el átomo tetravalente, esto es, del grupo 4 de la tabla periódica, que tiene 4 electrones en su último nivel y que mediante el dopaje creamos el tipo N, impurezas pentavalentes, electrones libres, esto es, impurezas del grupo 5 de la tabla periódica que tienen 5 electrones en su último nivel. Por ejemplo, el del grupo 5 es nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Y las impurezas trivalentes para el tipo P, impurezas trivalentes que tienen más huecos positivos, que son los del grupo 3 de la tabla periódica y que corresponde a aluminio, galio, indio, talio, boro, aluminio, galio, indio, talio, que son el grupo 3 de la tabla periódica. Esto entonces permite generar dos dopados. El dopado N, que es poner impurezas en una banda, como lo vemos aquí en la pantalla, en la imagen, impurezas pentavalentes para la generación del dopaje tipo N, y en la otra parte, para hacer esta separación, vamos a decir, hacer el dopado tipo P con impurezas del grupo 3 de la tabla periódica, precisamente. Y esto en material del tipo tetravalente, que puede ser silicio o germanio. Normalmente se maneja el silicio por tener mayor abundancia en la naturaleza, ser más económico, aunque el más rápido de reaccionar es el germanio, pero el silicio es muy buen semiconductor. Entonces esto es lo que genera precisamente el diodo. La unión PN, ¿sí?, y la barrera, al unir ambos materiales, los electrones de N se combinan con los huecos de P, creando una región de agotamiento. Es una barrera de potencial de silicio aproximadamente igual a 0.7 voltios. Esta barrera es el peaje energético que debe pagar la corriente para circular en polarización directa. O sea, para pasar de un polo al otro, la corriente debe rellenar los huecos necesarios para poder seguir su camino. Y a eso se le llama precisamente la barrera del potencial de silicio. Es el peaje energético que la energía tiene que pagar para poder transitar por ese camino. Un camino electrónico en un circuito. Ahora, el modelo del diodo ideal
En el análisis de sistemas, el diodo ideal se comporta como un interruptor perfecto. Esto es, con polarización directa está encendido, la resistencia es cero, ¿sí? Y el voltaje va a fluir directamente. Ahí pasa el voltaje sin problemas. Ahora, cuando está apagado, se dice que está polarizado inversamente, que es este otro caso. La resistencia se supone en el diodo ideal es infinita, por tanto no va a haber paso de nada de corriente, no va a haber contaminación, vamos a decir, en ese camino, va a estar totalmente bloqueado y la corriente que vamos a tener ahí pues va a ser cero precisamente. Esto fue analizado y publicado por Floyd TL en el 2021. Ahora, como ejercicio para entender un poco más fácil estas estructuras, vamos a trabajar ciertos componentes. Los componentes necesarios son la batería de 9 voltios, los diodos, el diodo rectificador 1N4007 y la resistencia de 330 ohms de protección. Esto es para que no se queme el diodo, y sobre todo cuando hablamos de un diodo LED. Y un LED que es el indicador del paso de corriente. O sea, son las formas en las que vamos a estar permitiendo o no el paso de la corriente. Para la práctica, entonces, lo primero que vamos a hacer es el inicio de la interfaz en Tinkercad. Para esto necesitamos el aprendizaje de navegacional y control de iluminación y vamos a hacer la exploración de la interfaz, ¿sí? Esto lo vimos en un par de videos anteriores, por lo que les voy a pedir que si tienen alguna duda revisen esos videos que incluso ya están publicados en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Las áreas de trabajo principales son lo que es el lienzo, que es tu mesa de trabajo central. Aquí lo que vamos a hacer es arrastrar y soltar los componentes electrónicos que vamos a utilizar. Vamos a tener un panel de componentes ubicado a la derecha y de ahí vamos a estar jalando los componentes necesarios. Vamos a utilizar lo que es el filtro básico para encontrar precisamente o lo más rápidamente lo que necesitamos. Y también tenemos la barra superior que contiene herramientas vitales para rotar, eliminar y gestionar tus conexiones, incluso cambiar coloración de los cables o de las líneas que tenemos para la conexión. Las herramientas de la barra superior nos permiten entonces girar con la letra R, ¿sí? Selecciona un elemento y presiona R para cambiar su orientación espacial. Eliminar con tecleando la tecla suprimir, borra los componentes o cables seleccionados que ya no necesites. Deshacer con la letra Control Z, o sea con la combinación de teclas Control Z o Control Y para corregir errores accidentales rápidamente. La anotación que permite colocar etiquetas con texto ideal para marcar tu nombre en el diseño, para ponerle nombre a cada componente, para incluso puedes marcar el flujo de la corriente, etc. Ahora, para la construcción vamos a hacer la preparación del tablero de trabajo, ¿sí? Aquí lo primero que vamos a hacer es arrastrar un protoboard como el que vemos en pantalla, como este, ¿sí? Vamos a poner, a esto se le llama placa de prueba o protoboard, pequeña, no necesitamos la más grandota, con la pequeña es suficiente. En el panel derecho la arrastramos al centro de la pantalla, al área de trabajo, ahí la dejamos y listo. Luego necesitamos una fuente de poder. Para esto vamos a arrastrar una batería de 9 voltios, también de lo que es el margen derecho. Arrastramos la batería de 9 voltios y la colocamos más o menos como se muestra aquí. No va a tener estas conexiones hasta que se las pongamos posteriormente.
Después vamos a estar generando las conexiones, esto es, establecemos los rieles de alimentación, el positivo, terminal roja de la batería, al riel rojo de la placa. Sí, aquí está el rojo, lo conectamos a rojo, y el negro al negro. Con estos cables van a salir normalmente de color verde. Lo que vamos a hacer es cambiarles, seleccionar cada uno de ellos y cambiarles el color por el que nosotros queramos, en este caso negro y rojo. Aquí dice que precisamente es que podemos cambiar los colores de los cables usando el menú superior. Seleccionamos y cambiamos en el menú superior el color del cable de cada uno. Ahora vamos con lo que son los componentes de control, la configuración y colocación técnica. Para esto lo que vamos a hacer es, ya teniendo la batería, ya teniendo el protoboard, vamos a tener aquí dos formas de conexión. Es a propósito, es precisamente una poniendo aquí la resistencia que va directamente de la corriente hacia uno de los conectores, y después con un conector negro vamos a conectar esta patita, la pata recta del LED, para poder generar la polarización, la conexión directa, la polarización directa. Y el otro, bueno, más bien, el negro va a esta patita recta, el rojo va a la patita curva. Esta patita curva es el LED. Esta es la parte que vamos a conectar. Ahora, ¿por qué tenemos esta conexión acá? Es que pusimos este multímetro, este amperímetro, y aquí lo que vamos a hacer es medir el voltaje, ¿sí? Este voltaje se mide aquí. Estamos conectando, no es cierto, aquí está midiendo el amperaje, acá vamos a medir voltaje. Aquí vamos a medir el amperaje. Los amperajes se miden en serie con el circuito. Los voltajes se miden en paralelo con el circuito. Por eso tenemos los dos, porque uno nos va a medir el voltaje y el otro el amperaje. Entonces con esto vamos a estar midiendo el voltaje y el amperaje que nos va a generar en el circuito esta fuente de poder, ¿sí? Y bueno, el consumo de los componentes que están acá. Uno de ellos, la resistencia. ¿De qué tamaño es la resistencia? De 330 ohms, ¿sí? Y el LED, en este caso estamos usando un LED rojo. Los LEDs con su coloración también cambian su potencia, no todos van a trabajar la misma potencia. El cableado final, entonces, va a quedar como se muestra en la pantalla, ¿sí? Y vamos a tener precisamente la posibilidad de ejecutar poner la corriente, echar a andar la batería para que meta corriente al circuito, y entonces este circuito nos permita recorrer los LEDs. Cuando hacemos la ejecución, lo que vamos a hacer es vamos a hacer una interacción con el sistema. Presionamos el botón en la esquina superior derecha de y este interactúa con el interruptor para encender el LED. Como análisis visual podemos decir que si vemos un símbolo de explosión, esto quiere decir que le falta protección, o sea que la resistencia no alcanzó a proteger el LED. Entonces tenemos que cuidar ese tipo de detalles. Como ejecución de consolidación, tenemos entonces que el objetivo, primero, es personalizar la luz. Segundo, es orientar la fuente. Tercero, es medir los parámetros. Además, la acción de la interfaz. Para el primer caso de la personalización de la luz, seleccionar el LED del cuadro de propiedades. Luego el resultado es cambio de color visual para verificar que realmente está funcionando. Y luego viene el orientar las fuentes, seleccionar la batería, ¿sí? Teclear R, por ejemplo, para girarla y acomodarla.
con una rotación, va a estar girando hasta que la pongas en la posición que tú lo consideres correcto. Y luego medir los parámetros, arrastrando los multímetros, ¿sí?, para medir el voltaje y el amperaje. Para lo que es el análisis de resultados, podemos decir que en la polarización directa, el ánodo al positivo, el LED enciende, el diodo actúa como cable. Mientras que en la polarización inversa, el cátodo al positivo y el LED permanece apagado, el diodo actúa como aislante. El resultado esperado es la confirmación de la propiedad unidireccional de la unión PN, ¿sí?, que en polarización directa permite el paso de corriente y se ilumina el LED, y en la polarización inversa no permite el paso de corriente y por tanto no se ilumina el LED. Como preámbulo para este ejercicio, un ingeniero debe modelar la realidad. No todos los diodos son ideales. Utilizaremos la ecuación después de Shockley para simular el comportamiento real o predecir el punto de operación, punto Q, en el circuito analógico. Esto garantiza que el diseño sea robusto antes de ir a probar en físico. Para eso nos sirven los simuladores. Si nosotros nos vamos directamente al circuito en físico, podemos quemar los LEDs y vamos a estar gastando recursos que a lo mejor no tenemos. Para los análisis de la estructura, para lo que es el Python, para el análisis, vamos a dividir el script como una definición constante de físicas, LSNBT, como resolución numérica de la malla usando SCPI, y visualización de curva característica con Matplotlib. Esta estructura modular facilita la auditoría del código y su escalabilidad. Ahorita vamos a ver el código completo. Estas son algunas vistas de alguna parte del código, y lo que vamos a obtener son tablas de este tipo, de lo que son los voltajes de la fuente, los diodos y la corriente en miliamperes. Pero antes de eso vamos a pasar directamente a lo que es la práctica directamente en el Tinkercad. Si yo salgo de aquí, resulta que yo ya tengo ciertos circuitos creados. Dice, de hecho, yo por aquí debo de tener un bloque. Permítanme tantito, déjenme ver aquí en circuitos. En sensor, Epic. Es que no lo localizo. Si no, ahorita lo creamos, no hay problema, pero se supone que tengo, aquí está. Ok, para no estarlo haciendo en este momento, entonces déjenme ver cuál es el que vamos a utilizar. Aquí está. Bueno, este es el código, este es el circuito que vamos a utilizar ahorita. Le voy a pedir modificar para que me lo ponga en condiciones de edición. Aquí lo tenemos como si lo acabara de hacer. Este lo podemos ver, lo podemos copiar, lo podemos replicar, sobre todo para el reporte. Y resulta que aquí tenemos la pila de 9 voltios. ¿De dónde lo arrastré? De acá. Aquí está la pila, la jalé para acá, los multímetros que los tenemos aquí. ¿Sí? Aquí pusimos uno y lo marqué como amperaje. Aquí pusimos otro, lo marqué como voltaje. ¿Sí? Este lo conecté en paralelo con este LED. Y este lo conecté en serie con este LED para que me pida el amperaje. Ahora, tengo dos LEDs aquí, este y este. Vamos a echar a andar el circuito. Aquí tenemos este triangulito que es para iniciar la simulación.
Si yo le doy clic, resulta que aquí está encendido este LED. Pero si se dan cuenta, este está apagado. Puse los dos a propósito para que vieran que uno se enciende y el otro se apaga. Ahora, vamos a suponer que yo quito la resistencia que está aquí. De hecho, la voy a mover, pero voy a detener la simulación. Muevo la resistencia, la voy a llevar fuera. Ahí lo dejé. Y ahora lo echo a andar. Y entonces resulta que me dice, oye, pues ya no enciende. ¿Por qué? Porque no está pasando la corriente de aquí para acá. Entonces, como no está pasando la corriente, no puede llegar hacia este lado. Y entonces no puede polarizar ese diodo LED. Y me pueden decir, bueno, ¿y por qué este no está encendiendo? Ah, porque si se fijan, aquí el rojo estaba yendo a esta patita. ¿Sí? Y me está marcando la polarización directa hacia acá. Pero el rojo está en esta patita, entonces está en polarización inversa. Por eso no prende. Ahora, vamos a suponer que vuelvo a poner ¿cómo se llama? Esa resistencia. Bueno, ¿cómo sé de qué tamaño es la resistencia? Aquí está. Esta resistencia tiene por nombre 2 y tiene la resistencia de 330 ohms. Aquí yo puedo poner de qué tamaño quiero la resistencia. En este caso son ohms. Entonces, esta resistencia es de 330 ohms. ¿Qué es lo que necesito para este tipo de diodos? Entonces, si yo muevo la resistencia, basta con que yo la coloque en esta parte para que automáticamente quede conectada. Entonces, al iniciar aquí, vean que enciende y me dice que que estoy consumiendo 20.9 miliamperes, pero con 2.08 voltios. Ahora, ¿qué pasa si lo giro? Por ejemplo, voy a detenerlo y ahora ya tengo seleccionado aquí y lo voy a girar. Si yo le doy R, vean que va girando. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, ya quedó girado totalmente. ¿Qué pasa si yo ahora le doy clic aquí? Vean que los dos se encienden. ¿Por qué? Porque ya lo estoy poniendo en polarización directa a los dos. Ahora, vamos a suponer que se me ocurre, ¿sí? Voy a volver a girar, bueno, vamos a dejarlo así. Ahora, se me ocurre quitar esta resistencia de aquí. Y ahora voy a poner un cable, incluso voy a poner un cable de color verde. Lo voy a tender de aquí a aquí, para que se vea que es un cable que no debe ir. Sin embargo, ahí lo puse, en lugar de la resistencia lo puse aquí. ¿Qué va a pasar cuando yo active esto? Vean que sí enciende, pero me dice que se quemó, se está quemando el LED. Y esto es porque no tengo la protección para que no pase el amperaje total de la batería. Ese es el problema con esta batería. Es una fuente principal la que estoy utilizando esta batería. Entonces son detalles que tengo que cuidar. Ahora vamos a suponer que yo quisiera no gastar tanto en resistencias. Bueno, entonces lo que hago es que quito, bueno, voy a dejar una resistencia, pero ojo, lo que voy a hacer es pasar directamente voy a poner esta resistencia aquí. Y ahora lo que voy a ponerle es una conexión que va de aquí a acá, ¿sí? Para que yo pueda hacer una conexión a estas otras partes. Entonces fíjense bien, voy a quitar bueno, aquí voy a dejar aquí sin problema, pero ok, voy a quitar de aquí. Lo voy a tener que dejar por Z, ahí está. Bueno, fíjense bien, voy a poner aquí un conector que vaya de esta parte a esta parte. Es hasta acá. Voy a ponerlo en diagonal mejor para que se vea más fácil, que quede más claro. Lo voy a poner de aquí a aquí. Vean, estoy conectando aquí. ¿Qué pasa si yo lo enciendo ahorita?
se encendió bien. ¿Por qué? Porque estoy protegiendo este circuito. Este me dice que se está quemando. ¿Por qué? Porque estoy metiendo corriente directa de aquí para acá. Ahora, si yo quito este cable de aquí, déjenme quitarlo acá, voy a poner, aquí lo quitamos, ahí está. Y ahora lo que voy a hacer es meterle un cable que vaya de aquí para acá. Y lo voy a encender. Y vean que ahora es una sola resistencia, me está dándole la protección a los dos diodos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy jalando corriente de aquí y cerrando el circuito con el neutro de acá, con el negro. Aquí lo mismo, estoy jalando el negro de aquí y estoy jalando la corriente de esta parte aquí. Polarización directa, ¿sí? Y los dos están protegidos con una sola resistencia. ¿Qué pasa? Que si nosotros vemos esta parte, aquí me dice que tiene 1.99 voltios. Cuando yo tenía una sola resistencia, vamos a ver qué pasa. Déjenme quitar este para que lo veamos. Y entonces lo vuelvo a poner y me dice que tengo 2.08. Pero si yo le pongo aquí otra vez este cable, ¿sí? Voy de aquí. Perdón. Primero lo detengo, si no me deja. De aquí para acá. Entonces resulta que me baja 1.99, precisamente por esta situación. Sin embargo, si se dan cuenta, déjenme quitar este para que lo veamos directamente otra vez. Ahí. Entonces, si se dan cuenta aquí, me está marcando 0 amperes. No es que no esté consumiendo los amperes, es que aquí queda fuera de la parte del circuito, como si estuviera, aquí están conectados estos, ¿sí? En ambos casos, como si fuera la conexión en paralelo, para medir el voltaje. Pero esto no está en serie, ¿sí? No alcanza a formar la serie aquí. ¿Cómo le puedo hacer para formar la serie? Bueno, lo que voy a hacer es que voy a jalar este hacia acá. Bueno, lo tengo primero. Si no, no. Lo voy a jalar hacia acá para que se note. Este lo voy a llevar. Este de aquí. Este de aquí lo voy a jalar hacia acá. Permítanme tantito porque lo estoy moviendo chueco. Ahí está. Y entonces aquí estoy conectando esta corriente que está aquí conectada con este. Pero me falta conectarlo hacia acá. Lo puedo hacer de dos maneras, sin embargo lo voy a hacer para que sea más claro, más didáctico. Lo voy a poner este aquí. Y ahora voy a meter una conexión de aquí para acá. ¿Qué va a pasar? Que la corriente va a fluir de aquí para acá, va a pasar por aquí, va a venir por aquí, va a entrar aquí y va a venirse hacia acá. Observemos. Y entonces aquí me dice que sí tiene el consumo del amperaje. ¿Por qué me lo marca negativo? Porque estoy metiendo la corriente por el negro de este conector, o sea, por el neutro, cuando debe entrar por el rojo. Entonces me lo está marcando como negativo. Sin embargo, si lo polarizáramos directamente, o sea, poniendo el rojo en la corriente y el negro en el neutro, me lo pondría positivo, 20.9. Ahora, ¿cómo le hago para meter aquí el cable? Bueno, vamos de nuevo, vamos a meter otra vez el cable que venga hacia en polarización directa, que va a ser de aquí a aquí, y encendemos y nos damos cuenta de que está prendiendo los dos, pero vean que la corriente
Sí, este baja un poquito por la pérdida que hay, porque no son componentes ideales, son componentes reales. Pero este se divide en dos. ¿Sí? Es la mitad de lo que teníamos, de los 20. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo la corriente en dos consumidores de la misma, con un solo, con una sola resistencia. Ahora voy a detener, voy a quitar esta otra resistencia y voy a meter una conexión que vaya directamente desde aquí hasta aquí, ¿sí? Y ahora lo vuelvo a encender y resulta que me dice que los dos se queman. ¿Por qué? Porque no tienen protección del amperaje que están recibiendo de la batería. ¿Ok? Esto es precisamente lo que no debe ser. Vuelvo a detener, pongo este cable, lo voy a quitar, voy a poner la resistencia en su lugar para que los proteja, vuelvo a echar a andar y ahí están encendidos los dos. Vean, aquí no tuve que quemar los LEDs para poder hacer la práctica. Si yo tuviera que hacerlo físicamente esto, pues tendría que quemar los LEDs para demostrarles que si no pongo la protección se van a quemar. Es por eso la ventaja de los simuladores. Muy bien. Hago la aclaración de que esta práctica, este ejercicio, se está grabando directamente frente a grupo. Vamos entonces a regresar a la presentación. Cuando vemos aquí, por ejemplo, los voltajes, las fuentes de voltaje que podemos trabajar, en Python lo que hicimos fue poner varios voltajes, ¿sí? Y con las corrientes que vamos a tener para ver cuál es el voltaje normal. Y me dice, en un modelo ideal, esperaríamos que el voltaje del diodo se mantuviera constante, por ejemplo, en 0.7 voltios para el silicio. Pero los datos capturados muestran la realidad física del dispositivo. Esto es, no son datos ideales, sino datos reales porque están trabajando precisamente, permítanme porque me avanzó demasiado. Ahí está. Me está presentando datos corregidos por el error de los componentes electrónicos reales. Vamos a ver el análisis del comportamiento no ideal del diodo. Me dice que la variación del voltaje, ¿sí?, de lo que es el umbral del voltaje directo, en la tabla observamos que el voltaje en el diodo no es una constante fija. A medida que aumentamos el voltaje de la fuente, el voltaje, medimos en el diodo, sube de 0.65 a 7.5, o sea, tiene variaciones. Como explicación física podemos decir que esto ocurre debido a la resistencia interna que también genera el propio diodo, del material semiconductor y de los contactos metálicos que aunque el diodo ya está conduciendo, el incremento de corriente provoca una pequeña caída de tensión adicional según la ecuación real del diodo. Para esto debemos entender que la relación de exponencial corriente-voltaje podemos ver lo siguiente. La corriente la estamos midiendo en miliamperes. Con un incremento de 0.1 voltios en el diodo, pasando de 0.65 voltios a 0.75 voltios, la corriente se dispara de 1.2 miliamperes a 15.2 miliamperes. La interpretación, esto demuestra que el diodo sigue una curva exponencial. Pequeños cambios en el voltaje del componente resultan en cambios masivos en el flujo de electrones una vez superada la barrera del potencial. Esto nos lleva a una tabla de este tipo en la cual podemos ver que con un voltaje de 1 voltio
tenemos 0.65 voltios de medida con una corriente de 1.2 miliamperes. Esto es poca conducción. Se conoce como una conducción alta, pero es poquita por la cantidad de voltaje. Ahora, cuando aumenta el voltaje, por ejemplo, a 3, ¿sí? Tenemos un voltaje de 0.72 con una corriente en miliamperes de 8.4, ¿sí? Y se conoce como media. Es una conducción, es una resistencia dinámica aproximada, que se conoce como RD, media. Ahora, para el voltaje de 5 voltios, ¿sí? El voltaje medido en el diodo es de 0.75 y la corriente que se mide en miliamperes se eleva a 15.2. Ya estamos hablando de una conducción plena, ¿sí? Y hay una resistencia muy baja. ¿Por qué? Porque tenemos mucho mayor cantidad de corriente que hace que se polarice más completamente el diodo. Esto lo podemos ver con una representación gráfica como esta, en donde esto nos dice que aquí se muestra cómo los datos experimentales de la tabla se alinean en la teoría física, la curva característica. La ejecución del código en Python permite entonces transformar números estáticos en una visualización dinámica que revela la naturaleza no lineal del diodo. De hecho, tiene un comportamiento de este tipo: polarización directa, polarización inversa y lo que es ya fuera del rango, ya donde es intolerable el voltaje aplicado. Tenemos entonces la polarización directa, que vendría de esta manera y que fluye el voltaje en ese sentido. Ahora, las tres leyes del comportamiento de la unión PN que definen el hardware moderno. 1. La región de polarización directa forward bias es el estado de encendido o conducción del componente. ¿Qué sucede? Bueno, el terminal positivo de la fuente se conecta al material tipo P y el negativo de la fuente al tipo N, reduciendo el ancho de la zona de agotamiento y entonces permitiendo el flujo de corriente. Ahora, ¿cuál es el voltaje del umbral conocido como VF? En la gráfica precisamente es el punto donde la corriente sube casi verticalmente para el silicio, y este codo ocurre aproximadamente a los 0.7 voltios. Vamos a verificar esta parte. Si nos vemos a esta parte, resulta que donde sube aquí el voltaje es aproximadamente a los 0.7 voltios y sube casi verticalmente, que es la conducción directa del componente. Ahora, esta función entonces permite el flujo masivo de electrones comportándose como un interruptor cerrado sin modelo ideal. Ahora, la segunda nos dice que en la región de polarización inversa, reverse, vías, es el estado de bloqueo o aislamiento del componente. ¿Qué sucede? La fuente se conecta de forma opuesta, por lo que se ensancha la zona de agotamiento, se hace más grande esa zona que mostramos PN, se los muestro, y crea una barrera infranqueable para la mayoría de los portadores. ¿Sí? La corriente de fuga, que es una intensidad pequeña, en la gráfica verás una línea casi pegada al eje horizontal negativo, precisamente que representa una corriente de saturación inversa extremadamente pequeña.
casi no se percibe, que fluye debido a los portadores minoritarios. Esta función es que el diodo actúa como un aislante o interruptor abierto. Si nos vamos a lo que es el componente que habíamos analizado aquí, permítanme tantito para llegar a él. Aquí, entonces cuando conectamos inversamente, esta parte dopada se amplía y evita que haya flujo de corriente de un lado a otro. Mientras que cuando está en polarización directa, ¿sí? Entonces esto se reduce, se hace pequeñito y entonces hay flujo de electrones. Muy bien. Regresando a esta parte, ahora vamos con el 3. Para la región de ruptura, el breakdown es el límite crítico de resistencia del material en sentido opuesto. ¿Qué sucede? Si el voltaje inverso sigue aumentando, llega a un punto del voltaje de ruptura, ¿sí? Entonces, donde el campo eléctrico es tan intenso que arranca los electrones de sus enlaces, provocando un efecto de avalancha. En la gráfica, entonces, podemos observar como una caída vertical abrupta en el tercer cuadrante, voltajes negativos, es la consecuencia en diodos comunes, y esto suele destruir el componente por exceso de calor. Sin embargo, en los diodos Zener, esta región se aprovecha para regular el voltaje de forma estable. Si esto lo vemos aquí en la gráfica, esta zona es precisamente la zona de ruptura y por eso cae abruptamente por la cantidad de energía que se mete en polarización inversa, rompe la protección del diodo y entonces quema el componente. Ahora, como resumen, podemos decir que el diodo es una carretera abierta, conduce en forma directa, el forward. El reverse o inverso, el diodo es una pared bloqueada, esto es bloquea el tránsito. El breakdown, ¿sí?, es la pared que se rompe por exceso de presión, esto es, la cantidad de energía rebasa los límites del diodo y entonces se da el flujo de energía. Esta en los componentes normales de los diodos genera una falla, o sea, se rompe el componente, se echa a perder, mientras que en los Zener sirve para la regulación del voltaje. El análisis de la representación gráfica, ¿sí?, podemos decir que no es una curva lineal, hay una no linealidad y resistencia dinámica. Se observa que entre el segundo punto, de 0.7 a 8.4 miliamperes, y el tercero de 0.75 volts a 15.2 miliamperes, el voltaje en el diodo solo aumentó 0.03, pero la corriente casi se duplicó. En la gráfica, entonces, esto se visualiza como la transición hacia una pendiente casi vertical en el cuadrante superior derecho. La física del componente, a diferencia de una resistencia que es una línea recta, el diodo reduce su resistencia interna conforme aumenta la corriente, lo que se conoce como resistencia dinámica. El modelo real contra el ideal, la imagen que compartimos muestra precisamente un voltaje de fuerza de 0.7 voltios para el silicio. Sin embargo, los datos muestran voltajes de hasta 0.75 voltios. Si esto lo hacemos poniendo esos componentes con esas fuentes de poder
que es la práctica que queda para que la reporten, poniendo 1 voltio, 3 voltios, 5 voltios y haciendo el reporte de los voltajes que reporta el sistema, vamos a ver entonces esas voltajes de esas variaciones. La explicación es que la gráfica, por ejemplo, en Python revela que el diodo no es un interruptor perfecto, está ajustado para su comportamiento real y no para su comportamiento ideal. El exceso de voltaje por encima de 0.7 voltios es causado por la resistencia del cuerpo. Esto es con lo que se conoce como bulk resistance de las regiones P y N y las terminales metálicas del componente. La gráfica generada por la sección 6 del código de Python es una representación de la región de polarización directa, forward, del diodo semiconductor. El fenómeno de la barrera de potencial es precisamente la tabla, el primer punto que registra 0.65 voltios con apenas 1.2 miliamperes. En la gráfica, este punto se sitúa justo en el codo, donde se hace el cambio de dirección, de la curva roja, que vamos a ver ahorita en la ejecución de ese código, y representa el momento en el que el voltaje aplica o comienza a vencer la barrera del potencial de silicio, típicamente entre 0.6 voltios y 0.7 voltios. Eso es, bueno, y la interrupción es que antes de este punto la corriente es despreciable. A partir de aquí el diodo se enciende. Es precisamente donde se rompe, se da esa estructura. Como reporte y conclusión didáctica podemos observar que en el modelo real el diodo no enciende instantáneamente a 0.7 voltios, sino que presenta una curva potencial de conducción. Y también para la ingeniería de software, para este caso, este modelo es la base para diseñar algoritmos de control de potencia precisos, ¿sí? Para los que pueda servirles para ingeniería de software 2. El programa principal entonces integra todas las funciones, ahorita lo vamos a ver, para los escenarios. La ejecución entonces del código vamos a verla directamente para que podamos analizar. Por un lado, la explicación del proceso, la gráfica en ejecución, el análisis de la gráfica final y la conclusión del ejercicio. Vamos, antes de seguir con el análisis de métricas, que es la parte final, vamos precisamente a ejecutar este código para que lo veamos funcionando. Abrimos el archivo correspondiente. Esto es sistemas analógicos, correcto. Es la primera parte, que es y lo abrimos. Está dividido como todos los códigos que trabajamos precisamente, bueno, en este caso son 6 secciones, normalmente 7 y 8 son las secciones de ejecución, pero vamos a ejecutar esta parte, vamos a ponerlo aquí, ahorita lo vamos a revisar. Y entonces aquí nos va a dar la tabla precisamente de lo que es la sección de lo que son, está ahorita inicializando librerías. Acuérdense que siempre en los códigos que hagamos vamos a inicializar las librerías para no estar trabajando con librerías corruptas. Está ejecutando librerías, sobre todo para los que no están en audiencia directa, sino que están a través del canal de YouTube. Y está ejecutando la instalación de las librerías que eliminó y ahorita que está poniendo, para que no tengamos librerías corruptas precisamente. Ejecuta todas las librerías.
Terminando la ejecución de librerías. Instalando el paquete CPI para la generación de los procesos. Ok. A utilizar el Pillow para la generación de los datos y los gráficos. Y bueno, aquí nos marca precisamente el análisis de la curva característica, que lo vemos en la parte de atrás. Aquí me marca aquí vamos a terminar salida de consola, permítanme. Es que me está generando Vamos a regresar el código. Tengo por aquí un detalle que no eliminé de un código anterior. Bueno, pero ahorita vemos, lo que necesitamos es la gráfica precisamente. Aquí está la gráfica, déjenme ver por qué me generó la otra con los botones. Creo que los puse como ejemplo de cómo utilizar los botones. Aquí está. Estos son los botones que está trabajando la segunda gráfica. Pero ahorita se me olvidó borrar esa parte. Como reutilizo códigos para no estar generando tanto código, por eso es que se me olvidó esa parte. Pero eso pues no nos afecta, nada más lo que necesitamos ver es el gráfico de la ejecución del diodo. De hecho nos va a mostrar la polarización directa, ascendente, la polarización inversa, descendente, y el punto de ruptura. Vale. Ok, sí. Pero, profesor, Sí. ¿usted cree que podamos continuar en la siguiente clase? Sí, de hecho esto ya es la última parte. Dejamos pendiente el análisis de métricas. ¿Vale? Sí, sí, Muy muchas bien. gracias, profesor. De nada. Análisis de métricas 2026. El mercado de diodos de silicio sigue dominando el 85% de la electrónica de consumo, pero los diodos de nitruro de galio, GaN, están reduciendo el tamaño de los cargadores en un 40%. La eficiencia energética N es mayor al 95%. Explicación técnica de los componentes. N eta es la letra griega minúscula utilizada universalmente en ingeniería y física para representar el rendimiento o la eficiencia energética. El signo mayor obviamente indica que el valor del rendimiento debe superar estrictamente el umbral establecido. El 95% representa la relación entre la energía útil obtenida y la energía total invertida. En el contexto de estas clases de sistemas analógicos, esta desigualdad describe un sistema de alta eficiencia con un transformador ideal o una aplicación de potencia clase D bien diseñado, donde las pérdidas por calor o fricción son menores al 5%. Con respecto al desarrollo profesional, dominar este tema permite trabajar el diseño de hardware para inteligencia artificial, energías renovables, inversores, por ejemplo, de corriente, y sistemas automotrices de alta tensión, por ejemplo, lo que se usa en Tesla, en Rivian, etc.
Como resumen de esta sesión, podemos decir que el dopaje PN crea la barrera de 0.7 volts. El diodo ideal es un interruptor, ¿sí? Y muy eficiente, por cierto. El diodo real obedece a la ecuación de Shockley y Python y Tinkercad son los laboratorios portátiles que nos pueden servir para probar todas estas fenómenos de la electrónica. Como conclusiones, podemos decir que la ingeniería no es memoria, es la capacidad de usar modelos para resolver problemas. El diodo es el primer paso para dominar un sistema electrónico. La precisión del código refleja la pureza del diseño analógico. Estas son las referencias web utilizadas para el desarrollo de esta presentación. Perdón, estas son las referencias bibliográficas. Estas son las referencias web utilizadas para el desarrollo de esta presentación también. Cualquier pregunta, ya saben, pueden hacerlo a través del canal de YouTube Videoteca Valencia. También lo pueden hacer a través de Teams o del WhatsApp para poderles contestar. Estas son las fuentes de imágenes utilizadas y hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.